Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la anatomía normal, algunas variantes y algunos hallazgos traumáticos característicos de la población pediátrica. Es muy importante dejar claros algunos conceptos, ya que en un estudio retrospectivo de 12 años de uno de los autores de la bibliografía, reporta que hasta un 42% de las radiografías que terminaron con TAC, con hallazgos anormales, fueron reportados precisamente como normales. Entonces es muy importante tener clara cuáles son las características normales de la población pediátrica, cuáles pueden ser interpretadas como procesos de desarrollo y cuáles pueden ser interpretadas como algún proceso patológico. Vamos a tener inicialmente que las lesiones en esta población van a ser principalmente a nivel cervical alto en la población menor a 7 años de edad. A medida que va creciendo el niño, la localización del trauma va a ser en niveles cervicales inferiores, principalmente porque la madurez ósea de la columna va a aumentar, así como la rigidez del complejo ligamentario. Muy importante que tengamos claras las variantes anatómicas del desarrollo que se pueden presentar, ya que pueden también ser interpretadas como hallazgos anormales, no solo por los radiólogos, sino también por nosotros los especialistas neuroquirúrgicos. Más o menos las proporciones de la columna cervical alcanzan características similares a la adultez entre los 8 a los 10 años en su gran mayoría, de tal forma que después de esta edad los hallazgos pueden ser similares a la edad de la adultez, los trazos de fractura suelen ser muy similares y las secuelas tanto de funcionalidad como de dolor también. Asimismo, la evaluación radiológica va a ser muy compleja, hay que tener claro el desarrollo embriológico, la edad de nuestro paciente y asociarlo con el mecanismo del trauma para sospechar si lo que yo estoy viendo es normal o no es normal. Hablando un poco de los datos epidemiológicos, vamos a ver que la prevalencia de las lesiones cervicales en la edad pediátrica es del 1 al 2%, alcanzando una mortalidad hasta el 5%. Es importante decir que a medida que el niño va aumentando funcionalidad e independencia, va a aumentar la incidencia de las lesiones cervicales. Y es muy importante que tengamos claro cómo funcionan los hallazgos imagenológicos, porque más o menos un 30, un 40% de estos pacientes van a necesitar manejo quirúrgico. También un 25, un 50% de los mismos van a estar asociados a traumas cráneoencefálicos. Y en los pacientes menores de 8 años, el 25 un 60% están asociados a lesiones en contextos de accidentes de tránsito, bien sea en condición de transeúnte o en condición de pasajero de algún vehículo motorizado. En los mayores de 8 años están más en relación con traumas en contextos deportivos. Es menos frecuente encontrar lesiones a nivel de la columna cervical en relación a partos de nalgas instrumentados y con menor frecuencia aún en condiciones de abuso infantil. Claramente los pacientes que tengan antecedentes de síndrome de Down-Morque o Grisel, artritis reumatoide, algunas alteraciones mesenquimales o cualquier condición que altere su sistema conectivo, pues va a tener mayor predisposición a subluxaciones e inestabilidad, no solo traumáticas, sino atraumáticas. Como bien venimos diciendo, la incidencia de los diagnósticos errados en el servicio de urgencias es bastante alta, de tal forma que si logramos tener claras las indicaciones de la imagen, pues también vamos a mejorar los índices de éxito en el momento del diagnóstico. Cuando estoy bajo un contexto de traumas de alta energía craneocervical, tengo un paciente con pérdida de la conciencia, estoy en contextos de accidentes de alta velocidad, de alta cinemática, tengo un trauma durante el parto y ya tenemos indicación de estudiar la columna cervical. Por los criterios del American College of Radiology, la RX lateral, la pelodontoidea, son los principales métodos diagnósticos para el estudio inicial de estos pacientes. Sin embargo, en muchas otras condiciones no es posible la visualización asociada, la visualización apropiada de la unión cervicotorácica, así como de la unión cráneo-cervical. Tampoco es posible evaluar algunos procesos de subluxaciones o alteraciones rotacionales, de tal forma que la tomografía se vuelve de ayuda fundamental. En caso tal de que yo tenga un paciente con déficit neurológico focal, puedo también estudiar por medio de resonancia magnética para ver cómo está el componente ligamentario y cómo está la médula espinal. Los criterios PICAN y los Nexus han sido han sido los principales métodos utilizados para ver en qué momento evalúo yo la columna cervical o no. Sin embargo, no están completamente avalados para la población pediátrica, siendo los criterios de PICAN como son estudios por medio de 8 criterios más aceptados que los Nexus.
Alguna limitación que tienen ambos de los criterios, tanto el Picard como el Nexus, es que no tienen en cuenta la valoración en niños muy pequeños que no puedan comunicarse, que tengan alteración del estado de conciencia o que no puedan manifestar dolor, de tal forma que surge el score de Pieretti y Van Mark, que sí tiene en cuenta algunos otros criterios y está más basado en los hallazgos tomográficos que radiológicos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta los criterios de ambos, de los tres estudios, tanto Picard como Nexus, como el Pieretti y Van Mark, para tomar la decisión de si estudio la columna cervical en mi paciente o no. Dentro del estudio embriológico hay unos hallazgos normales dentro de nuestros pacientes que van a hacer que tengamos una apariencia que en principio puede lucir como algo patológico. Procesos de osificación incompleta, las sincondrosis no funcionadas, la laxitud ligamentaria propia de la edad y la desproporción de la cabeza con el cuerpo van a ser factores que uno me predisponen a tener mayor patología cervical, mayor inestabilidad cervical en los momentos de trauma y en los momentos de aceleración o desaceleración súbita. Entonces empezamos con el desarrollo embriológico de ese 1 o el atlas. Entonces, como podemos ver en la imagen de aquí a la izquierda, vamos a tener en rojo lo que es toda la parte del centro de osificación anterior y los posteriores que vienen correspondiendo a los arcos neurales de la parte lateral. Todo lo que vemos aquí que no está fusionado van a ser las sincondrosis anteriores, las que están en relación al cuerpo, y la sincondrosis posterior, las que están en relación a los arcos neurales. La edad de fusión normal de la sincondrosis anterior oscila entre los 3 a los 6 años, y hacia los 3 años ya suele fusionar la sincondrosis posterior. Entonces aquí vemos un corte axial de una tomografía que efectivamente vemos las sincondrosis anteriores no fusionadas y un proceso más avanzado de fusión de la sincondrosis posterior. Y en una RXAP odontoidea vemos como en amarillo tenemos los centros de osificación de los arcos neurales y el centro de osificación anterior del cuerpo vertebral. Es muy importante mencionar que es posible que en algunos casos, uno, no haya osificación del cuerpo, o dos, no haya fusión de la sincondrosis, de tal forma que queden algunas hendiduras y sea un hallazgo normal dentro de los pacientes con la adultez. También en otros casos pueden aparecer centros de osificación secundarios hacia la parte de las apófisis transversas que suelen constituir y no suelen fusionar tampoco y aparecer en la edad de la adultez. Ahora, con respecto a C2, al nacimiento vamos a tener 4 principales centros de osificación. 2 que van a ser los arcos neurales, 1 que va a ser el cuerpo vertebral y 1 que va a ser la odontoides propiamente dicha. Sin embargo, hacia los 3 años de edad aparecen centros de osificación secundarios en toda la parte de la odontoides. Entonces, aquí en azul vemos cómo desde realmente la 7ª semana de la edad fetal aparecen 2 centros de osificación secundarios que se juntan en línea media y forman realmente pues el centro de osificación primario de la odontoides. Sin embargo, a la edad que les dije, a los 3 años, aparece un centro de osificación hacia la punta de la odontoides y un centro de osificación que lo conecta con el cuerpo, que va a ser principalmente el que lo conecta con el cuerpo, el centro de osificación subdental y el centro de osificación apicodental. Y todo este conjunto de centros de osificación es lo que conocemos como un noso odontoideo. Precisamente como un ossiculum terminale. Este ossiculum terminale puede no funcionar y permanecer hacia la parte de la adultez y ser un hallazgo normal, aunque en algunos casos puede significar inestabilidad. Entonces aquí vemos también una radiografía AP en la parte centrada hacia la parte de C1, C2. Vemos en azul precisamente los 2 centros de osificación del cuerpo, del diente lateral. Vamos los centros de osificación de los arcos neurales y el centro de osificación del cuerpo, así como las sincondrosis laterales. ¿Cómo se ven precisamente? Esta es la imagen característica de los pacientes antes de la fusión. La fusión de las sincondrosis anteriores es muy similar a C1, va hacia los 7 años de edad y la posterior va también hacia los 3 años de edad. Entonces, precisamente aquí vemos como a los 11 días, 10 meses y hacia los 4 años ya empieza un poquito a fusionar la parte de la sincondrosis, 1 con los arcos laterales, ¿sí? Y 2 aquí de la parte del diente con el cuerpo del axis. Aquí nuevamente vemos cómo es el desarrollo precisamente de los ossiculum terminales. Entonces vemos aquí que a los 11 días realmente todavía no ha salido el núcleo de osificación apicodental ni el subdental. Vemos como a los 6 años ya estamos dentro de la edad que aparece y vemos el núcleo de osificación apicodental y la lineecita que vemos aquí radiolúcida
corresponde a el núcleo de osificación subdental. Vemos como a los 12 años ya está completamente fusionado todo ese centro de osificación, pero como les venía diciendo, es un hallazgo que puede permanecer en la adultez. Las características del segmento subaxial pueden acoplarse dentro de toda una, ya que su desarrollo embriológico es el mismo. Entonces vamos a tener principalmente 3 centros de osificación, 2 hacia la parte de los arcos neurales y 1 hacia la parte del cuerpo, con sincondrosis anteriores con el cuerpo y sincondrosis posterior hacia la parte de los arcos neurales, siendo los mismos tiempos de fusión de los otros del segmento segundo y C2. La parte anterior va a ser hacia los 3 años y la posterior hacia los 6 años. Aquí vemos en cortes axiales tomográficos como hacia los 4 días está claramente no fusionada la sincondrosis anterior hacia lo posterior, igualmente hacia los 10 meses. Y la parte hacia los 2 meses podemos ver aquí con las lineecitas una pequeña línea aquí que es la sincondrosis unida a nivel de todos los cuerpos vertebrales. Se ve como esa línea radiolúcida. Ahora, hay algunos otros parámetros que me van a ayudar a mí a evaluar cómo está mi estabilidad cráneo-cervical. Y es precisamente por la parte del complejo ligamentario a este nivel. Entonces, los más principales que me van a determinar esa estabilidad son, en primer lugar, la parte de la membrana atlanto-occipital anterior y posterior, que van a estar comunicadas con la parte de los bordes del foramen magno, del vacío y del borde anterior y el posterior, con la parte de C1 principalmente, estando anterior y posterior respectivamente. Va a estar la membrana tectoria, que es la continuación cráneo-cervical del ligamento longitudinal posterior, y va a insertarse en la parte más anterior del vacío, en la parte más anterior del crus, a la altura del vacío. Y también vamos a tener el ligamento cruzado. El ligamento cruzado va a estar ubicado entre la membrana tectoria principalmente, así como toda la parte del ligamento en la parte superior del fascículo cruzado y la parte del ligamento apical. Aquí tenemos un corte sagital de una tomografía en la cual en el número 1 vemos la representación de la membrana tectoria, el número 2 del ligamento apical, el número 3 tenemos aquí lo que es la membrana atlanto-occipital anterior y el número 4 el ligamento longitudinal anterior propiamente dicho. Los otros parámetros radiográficos que tenemos que evaluar en la vista lateral y en la vista P son los aquí ilustrados. Entonces en blanco vemos lo que corresponde a la línea vertebral anterior y en verde lo que corresponde a la línea vertebral posterior. Asimismo vemos en rojo lo que corresponde a la línea espinolaminar que corresponde al borde posterior del canal espinal. Y más hacia arriba viene la línea cervical posterior, que es más la relación de las apófisis espinosas con respecto al resto de la línea espinolaminar. En un punteado anaranjado vemos lo que se conoce como el anillo de Harris, que es realmente una sombra que corresponde a la superposición de las masas laterales de C2 con el cuerpo. Entonces se ve así. Muy importante este anillo de Harris porque cuando tenemos solo fracturas de la pars bilateral en fracturas de Hangman, ese anillo de Harris está con disrupción, suele abombarse y tiene un signo que se llama precisamente el signo del anillo gordo, que es precisamente el cuerpo de C2 ensanchado. Y muy importante aquí en esta barra amarilla, el intervalo atlanto-odontoideo, que debe ser menor de 5 milímetros en los niños. Si es mayor, puede significar que hay alguna alteración cráneo-cervical, una lesión inestable. Por otro lado, ha habido hallazgos imagenológicos incidentales mayores de 5 milímetros y menores de 7, que también pueden ser considerados normales en esta edad pediátrica. En la vista AP podemos ver en las líneas azules lo que son las líneas de las apófisis transversas, con amarillo las apófisis uncinadas y las apófisis espinosas en la línea roja. Cada una de estas líneas tiene que ser equidistante y paralela en igual proporción. Si alguna de estas no está con las proporciones igualmente emparejadas con el resto de sus líneas, puede haber algún signo de inestabilidad en estos niveles. Ahora empezamos a hablar un poco de las variantes anatómicas que podemos encontrar. Y la primera de ellas es la pseudofractura de Jefferson, que principalmente lo que nos dice es que por la laxitud ligamentaria que existe a esta edad, puedo yo tener incluso desviaciones de las masas laterales del atlas con respecto al odontoides de hasta 6 milímetros. Entonces, como está desviada un poco hacia la odontoides hacia un lado, puede haber una pequeña superposición con la masa lateral del axis y esto simular como si hubiese una superposición de C1 sobre C2.
Sin embargo, pues precisamente hasta 6 milímetros es permitido que exista esta desviación. En caso tal de no estar a esta distancia, ya podemos sospechar en que realmente hay una alteración a este nivel. Vemos como a los 3 años está perfecto, pero el desarrollo a los 10 años ya muestra una diferenciación normal de los arcos neurales a nivel de C1 y de la odontoides a nivel de C2. También existen procesos de pseudoluxación que son principalmente acentuados en C2, C3, pero también pueden ser visualizados en C3, C4. A nivel de C2, C3, en las flechas podemos ver cómo en la vista neutra y en flexión hay una pequeña luxación de C2 hacia anterior con respecto de C3. Esta luxación es normal y cuando yo pongo a mi paciente en extensión tiene que reducir, como lo vemos en la imagen del lado derecho. En caso tal de que esto no suceda, ya puedo realmente sospechar de que hay una luxación verdadera. También, a pesar de que en los adultos es un hallazgo normal, la ausencia de lordosis puede verse presente incluso hasta los 16 años. Entonces, es un hallazgo que está precisamente normal. Incluso aquí vemos que este paciente tiene una pequeña pseudoluxación de C2, C3 y muy importante mencionar que esta ausencia de lordosis no significa inestabilidad en este tipo de pacientes. Muy importante que tengo que vigilar mi proporción y mi línea espinolaminar, así como mi línea espinosa posterior, para ver que las proporciones de 12 milímetros entre ellos no sea violada y precisamente yo pueda seguir pensando que mi paciente no tiene ningún patrón de inestabilidad. Ahora, con respecto a la pseudoexpansión del tejido prevertebral, es ampliamente conocido que la expansión de los tejidos blandos en este espacio es un signo de trauma a nivel cervical. Sin embargo, esta expansión puede ser también fisiológica en los pacientes de la edad pediátrica. Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar si es una expansión real o no? Usualmente esta expansión suele disminuir en los procesos de inspiración y con la extensión. Entonces, si yo tengo un paciente, aquí como en la imagen A o B, con un espacio prevertebral, un tejido prevertebral ensanchado, lo que tengo que hacer es generar un pequeño fenómeno de extensión y tomar la radiografía precisamente en el momento de inspiración. ¿Y qué puede suceder? ¿O qué es lo normal que suceda? Aquí como la imagen del lado derecho, con la letra C, que vemos que el espacio prevertebral está completamente disminuido a sus dimensiones normales. También pueden haber acuñamientos anteriores del cuerpo, y es que en el nacimiento y a medida que se va desarrollando la estructura ósea del cuerpo vertebral, va a migrar de una forma, va a mutar de una forma ovalada a una forma rectangular. Entonces vemos que la evolución normal, vemos como a los 11 meses tiene unos cuerpos vertebrales de morfología ovalada, y a medida que va creciendo el niño va adoptando una morfología mucho más rectangular como la que solemos ver en la edad de la adultez. También existe la presencia del anillo hipoficiario. Puede ser que estos anillos hipoficiarios sean presentes dentro del estudio de mi paciente. El anillo hipoficiario suele generar procesos de osificación desde los 10 años y de fusión desde los 17 años, siendo la edad estimada de que todo el proceso termine hacia los 25 años. Entonces, ¿qué podemos tener aquí en este paciente de los 10 años que está iniciando su proceso de osificación? Vemos cómo hacia la parte más anterior e inferior de los cuerpos vertebrales, que es el lugar típico donde lo vamos a encontrar unas pequeñas radiopacidades que corresponden precisamente a la esclerosis que está generando el anillo hipoficiario y puede verse en varios cuerpos vertebrales. Vemos como a los 20 años ya tenemos que el proceso de fusión y de osificación está casi terminado, ya está el borde esclerótico completamente definido del cuerpo vertebral y no se ve la misma imagen que se veía 10 años antes. Ahora hablando un poco de las lesiones traumáticas con hallazgos clásicos de la edad pediátrica, tenemos esta sigla SIWORA, que significa una lesión espinal sin anormalidad radiográfica aparente. Y precisamente como su nombre lo indica, son pacientes con un trauma cervical de alta energía, con imágenes radiológicas, principalmente de radiografía convencional y tomográficas, que se ven con apariencia normal. Ahora bien, si yo tengo un paciente con estos que tiene algún déficit neurológico, síndrome piramidal, inestabilidad hemodinámica, yo puedo realmente sospechar que tiene uno de estos patrones de SIWORA. ¿Cuál es la base fisiopatológica de esta? Que hay una diferencia de elasticidad entre componente óseo y medular, y entre más sea la diferencia entre la laxitud de los ligamentos y la rigidez del componente óseo, pues más fácil va a ser que yo genere estas lesiones.
por medio de que se lesiona, bien sea isquemia directa por lesión del vaso en el momento del trauma y la cinemática del mismo, o por hipoperfusión por fuerzas de cizallamiento. Entonces vemos aquí como en esta radiografía en extensión no tenemos alteración ni de la línea vertebral anterior, ni la posterior, ni la espinolaminar. Sin embargo, en un paciente con déficit neurológico se realizó una resonancia y vemos aquí como hay una hiperintensidad en el T2 a nivel de la parte más lateral del cordón y en el sagital que comprende todo el diámetro antero-posterior del mismo, sospechando de una posible contusión medular. Entonces, muy importante tener en cuenta estos pacientes. Las lesiones occipito-atlantoideas, a pesar de que son muy raras, es muy importante mencionarlas porque son 2.5 veces más frecuentes en los niños. Y no solo por el aumento de la frecuencia, sino porque suelen ser lesiones letales. Entonces, son lesiones que se dan por procesos de desaceleración súbita que generan dislocación y reducción de las articulaciones craniovertebrales. ¿Qué más puedo obtener en estos casos de estos pacientes? Puedo obtener pacientes con estas alteraciones occipito-atlantoideas en relación a descompresiones rápidas del airbag en accidentes de vehículo motorizado. Voy a tener principalmente compromiso de la membrana tectorial y los ligamentos alares. Y si yo encuentro en mis imágenes más de 5 milímetros de diferencia entre los cóndilos occipitales y las superficies condilares en el atlas, puedo sospechar una lesión cráneo-cervical. Ahora, hay algunos índices y medidas que me ayudan a evaluar esto. El primero de ellos es el índice de Powers. Y el índice de Powers lo que hace es trazar una línea cruzada entre la punta del bastion hacia la parte más de la línea espinolaminar en C1 y en la punta del opistion hacia la parte más posterior del arco anterior de C1. Cuando yo trazo esta línea tangencial y se cruzan y hago la división, porque esto es un cociente, la diferencia me debe dar aproximadamente 1. Si da mayor de 1, yo puedo sospechar en una lesión cráneo-cervical. También está la línea cruzada de Lee, que lo que hace es mandar precisamente una línea tangencial desde la punta del clivus, desde el bastion, hacia la parte de la línea espinolaminar de C2 y del opistion hacia la parte más inferior del cuerpo del axis. Entonces, ¿qué es lo que yo debo ver normalmente? Que la línea tangencial que parte del bastion pasa por la parte superior del cuerpo de C2 y que la línea posterior también pasa de forma estrecha con la línea espinolaminar a nivel de C1. Si algo de esto, de estas líneas no pasa de manera tangencial a estos puntos, yo puedo sospechar también que hay inestabilidad cráneo-cervical. También está la línea bastion axial posterior, que lo que hace es trazar una línea hacia arriba desde la parte más posterior del axis y una línea perpendicular desde el bastion. Si es mayor 1 milímetro, yo también puedo sospechar que hay alguna alteración a este nivel. También está la línea de Wackenheim, que lo que hace es trazar una línea de todo el borde posterior del clivus que debe pasar tangencial a la parte más superior del axis. Si esto no se ocurre de esta manera, pues puede ocurrir inestabilidad cráneo-cervical. Hay algunas medidas que ocurren de menor frecuencia, como la distancia entre el odontoides y el bastion, la distancia entre ambas interlaminar, el espacio atlanto-odontoideo, que ya lo hemos mencionado, y la distancia entre C1 y C2. Si tengo alguna alteración de estas distancias, que ya las hemos mencionado, también puedo tener inestabilidad cráneo-cervical. Y dentro de una de las referencias bibliográficas está este metaanálisis que genera como este comprimido de las medidas que suelen ser las adecuadas para cada uno de estos parámetros. Entonces aquí tenemos un caso, vamos a iniciar con el del lado derecho, en la cual vemos una distancia entre el bastion y todo el cuerpo de C2 bastante aumentada, claramente está mayor de 5 milímetros, que es lo normal. Vemos que hay alteración, seguramente ruptura de la membrana tectoria, de los ligamentos alares también, y de la membrana tanto occipital posterior, generando estos hallazgos en la reconstrucción 3D y también un aumento tanto del índice de Powers como en la línea de Wackenheim. Ahora, puedo tener, puedo tener otros hallazgos que me simulen una dislocación cráneo-cervical. Y es precisamente aquí que en este caso tengo una distancia entre el bastion y el diente de 23 milímetros, ¿sí? En un paciente que realmente no tuvo un antecedente de trauma ni tuvo una alteración neurológica. Pero en el momento que se le hizo la resonancia magnética de forma complementaria, se vio que era una osificación imparcial del cuerpo del odontoides, que generaba precisamente ese defecto de volumen en la tomografía.
También puedo tener fenómenos de subluxación rotatoria, las cuales principalmente van a ser causas de tortícolis. No olvidar que las tortícolis en esta edad pueden ser espontáneas, traumáticas o en contextos de malformaciones genéticas. ¿Qué voy a generar yo? Una rotación cervical anormal. Recordemos que a nivel de los niños la rotación cervical está al 50% distribuida en la articulación C1, C2 y cráneo cervical. O puedo generar procesos de fijación en la cual quede bloqueada la faceta de C1 sobre C2 y se comporten como una sola vértebra. Puede tener o no dislocación de C1 y C2. Aquí vemos precisamente que uno de los hallazgos principales de subluxación rotatoria atlantoaxial es que se pierde la diferenciación cráneo-cervical en la radiografía, pero en la tomografía ya vemos cómo hay un proceso rotacional de C1 sobre C2. Y para clasificarlo mejor está precisamente la clasificación de Beckman, en la cual vemos que el tipo 1 hay solo un proceso rotacional, en el tipo 2 ya hay un proceso de desplazamiento traslacional también de 3 a 5 milímetros, en el tipo 3 mayor de 5 milímetros y en el tipo 4, que es el caso más raro y el caso más fatal, que hay una dislocación completa de la articulación de C1 con C2 y se localiza posterior a la odontoides. Finalmente, cuando tengo casos de disrupción ligamentaria atlantoaxial, si yo veo un desplazamiento de C1 sobre C2 del intervalo atlanto-odontoideo mayor de 5 centímetros, puedo sospechar que hay una disrupción ligamentaria. Aquí tenemos un caso en un paciente, una niña con síndrome de Down, que tiene una inestabilidad atlantoaxial por una disrupción ligamentaria, y en este caso un paciente que falleció con una disrupción ligamentaria atlantoaxial mucho mayor de 5 milímetros, que precisamente, como veníamos comentándolo, son lesiones que suelen ser usualmente fatales. A manera de conclusión, podemos decir que la evaluación radiográfica pediátrica es un reto para toda especialidad, no solo por identificar cuándo está indicada realmente, sino para identificar cuál es el mejor método diagnóstico y lograr identificar las variables anatómicas normales de procesos patológicos. Para lograr llegar a esto, debo conocer el desarrollo normal y morfológico cervical, conocer su proceso embriológico y así de esta forma lograr optimizar mi éxito diagnóstico. Debo siempre tener en cuenta para todo este proceso diagnóstico que estamos hablando, tener una asociación con la edad de mi paciente y el mecanismo de trauma que sufrió para que haya una menor tasa de diagnósticos erráticos durante la evaluación radiológica. Muchas gracias. David, muchas gracias. Excelente revisión. Pues yo no tengo que comentar, es una revisión anatómica que tenemos que tener en cuenta. Muy buena. Eduardo, ¿algún comentario? Hola Nacho, buenos días. No, muy buena la revisión. La idea de la charla era precisamente eso, recordar todos esos cambios normales en los niños para cuando nos llegue el paciente a urgencias, tener claro qué es normal, qué no es normal, para no irradiar más de lo que vemos a los pacientes, para no dejarlos esperando más de lo que necesitan, sino que resolvamos, perdón, sino que resolvamos a tiempo lo de estos pacientes. David, muy buena la revisión, te felicito. Gritemos todos con gran emoción, que